Buenos días, Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Es día de alabar al Señor. Bendecimos el nombre de Jesús. Yo te invito ahí donde estás, en tu casita, en tu recámara, en tu sala, te pongas de pie por favor y vayas corriendo por tu Biblia. Vamos a ir a la palabra, a tomar un versículo de la palabra para meditar en esta mañana que Dios es bueno y que está con nosotros y que en esta mañana Él ha preparado cosas tremendas y maravillosas para nosotros. Es día del Señor, dilo conmigo, es día del Señor. Es para alabar a nuestro Dios y bendecir. Te invito a que abras la Biblia por favor, o si tienes ahí tu celular, en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, por favor. Le vuelvo a repetir a aquellos que están conectando en esta mañana con nosotros, es día del Señor. Vamos juntos a alabar y a orar y a platicar con nuestro Dios. Él es digno de que tú y yo nos levantemos en esta mañana fresca, que nos levantemos a exaltarle, a bendecir su nombre. Dice la palabra de Dios junto, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, dice así: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¡Qué tremenda oración! Y en esta mañana vamos a meditar en este pasaje viendo cómo Jabes ora al Señor y dice la palabra, y Dios le otorgó lo que pidió. En esta mañana vamos a orar al Señor. Dice la palabra, invocó, y la palabra invocar habla de que tú y yo tenemos que abrir nuestra boquita, no solamente pensarlo, sino ir delante de Dios, ahí a pedir nuestra necesidad. ¿Dios lo sabe? Sí. ¿Cuántos saben que Dios conoce nuestra necesidad? Y Él quiere que tú y yo vayamos a su presencia, que tú y yo vayamos delante de Él. Y dice la palabra de Dios que Él fue y le pedía, le rogaba, oh, si me dieras bendición. ¿Dios tiene bendición? Sí, tiene bendición. Pero vamos a extender nuestra mano, Señor, yo quiero bendición. Y que en esta mañana tú lo puedes decir, Señor, yo quiero bendición. La segunda petición, ensanchar mi territorio. Amados hermanitos, ahí en tu casita, yo te invito que en el amor del Señor, que tú puedas extender tu territorio. Quiere decir que tú vayas más allá de lo que estás haciendo. No te conformes con lo que está pasando, no te conformes si no tienes trabajo. Levántate, sacúdete la flojera y vamos a alabar al Señor. Vamos a buscar qué hacer. En casa hay muchas cosas que hacer, muchas cosas creativas. No pierdas el tiempo en cosas que no te llenan. Y dice, y si tu mano estuviera conmigo. Yo creo que la necesidad más grande en este momento, en todo el mundo, Señor, que tú estés conmigo, amén. Amén. Y me libraras del mal para que no me dañe. Yo creo que aún los cristianos y no cristianos, católicos y no católicos, de todo tipo de religiones, la gente está pidiendo a Dios que les guarde. Yo creo que esta oración es una oración poderosa. Cierra tus ojos, por favor, levanta tus manos al cielo, bendice a Dios, alaba a Dios, no pidas nada. Ahorita es tiempo de agradecerle, Señor, gracias. En esta mañana te amamos, te adoramos, te bendecimos, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por amarnos tanto, por cuidarnos tanto, por abrazarnos tanto, Dios. Por tener misericordia, Padre, por mostrarnos tu amor y tu presencia, por mostrarnos tu gracia y tu poder, Padre. Dios, en esta mañana te adoramos, en esta mañana te exaltamos, Señor Dios. Señor, te doy gracias porque tú eres mi Padre bueno, el Dios proveedor, el Dios sanador, el Dios libertador, el que siempre está conmigo. Porque en esta mañana te agradó darnos la lluvia, porque en esta mañana te agradó darnos la vida, Señor. Gracias. Dice la palabra, invocó Jabes al Dios de su salvación, Padre. Y hoy en esta mañana invocamos al Dios Todopoderoso, al que es, al que eres y el que ha de venir, al eterno Dios, al que es perfecto, al que es grande, al que es fiel, al que es verdadero, Padre. Te amamos, te adoramos, Dios.
Entregamos nuestra vida, entregamos el corazón, entregamos nuestra mente, entregamos nuestra alma para adorarte solamente a ti, Padre. Y entregar nuestro corazón. Bendito seas en esta mañana, Dios. Adoramos al Dios vivo. Adoramos al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, Padre. Adoramos al que es al Dios de la eternidad. Adoramos al eterno Dios, al que está siempre presente, al que llena nuestras vidas, al que transforma el corazón, al que transforma nuestra mente, nuestra alma, al que nos levanta cada mañana, Padre. Y nos da una oportunidad para seguir, para avanzar, para caminar, Dios. Y nos da la oportunidad para adorarte, para amarte, Padre. Tu palabra dice, Señor, oh, si me dieras bendición. Y levanta tus manos ahí en casita, ahí donde estás. Ven a pedir al Señor. Levanta tus manos y dile, Señor, dame esa bendición, Padre. Hoy necesito tu bendición, oh Dios. Las cosas me han salido mal, Señor. Las cosas, Señor Dios, no salen como yo quiero, Padre. Pero hoy quiero tu bendición y esa es tu voluntad, Padre. Ayúdame a caminar contigo, a buscarte, a amarte, a adorarte, Padre. Yo quiero, Señor, dame, Señor, tu bendición. Dile con tus manos, Señor, dame tu bendición, Padre. Hoy en esta mañana nos acercamos, Señor, ahí donde estamos cada uno de nosotros, buscando esa bendición, Padre. Si nos diera la bendición, Padre, seríamos más felices, Dios. Si tú nos dieras tu bendición, Padre, las cosas saldrían mejor. Si tú nos das tu bendición, Padre, podemos seguir adelante, Padre. Hoy, Señor Dios, te pedimos también ensancha nuestro territorio, Padre. Padre, no queremos ser escasos, Dios. No queremos, Señor, ser conformistas, Padre. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos a mirar algo nuevo y diferente, Padre. Hoy nos levantamos a creer en la sanidad divina. Hoy nos levantamos a tomar la provisión de Dios. Hoy nos levantamos a buscar al Consolador. Hoy nos levantamos, Padre, Señor, para que tú ensanches nuestro territorio, Dios, y que podamos mirar más allá lo que nuestros ojos naturales puedan ver, Padre. Señor, eternamente ruego, Dios, quédate con nosotros, por favor. En este mundo, Señor, lleno de miedo, lleno de temor, Padre, te pedimos, por favor, quédate con nosotros, Dios. De una forma personal, quédate conmigo, Dios. En las luchas, en las pruebas, en el desierto, en la desolación, Padre. Quédate con nosotros, Dios. Levántate, Padre, sobre nuestros enemigos, Dios. Levántate, Señor, sobre la enfermedad. Levántate sobre el temor. Levántate sobre la escasez, porque tú estás con nosotros, Dios. Padre, y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Dios? Hoy creemos que tú eres más fuerte, Padre. Yo agarro tu mano. Pon tu mano derecha y dile, Señor, yo te agarro la mano, Dios. Y quiero es que estés conmigo siempre, Padre. En las buenas y en las malas, Padre. Cuando ya no podamos más, Señor Dios, podamos estar contigo, Dios, y amarte y adorarte y bendecirte, Dios. Hoy queremos caminar contigo, Dios. Hoy queremos buscarte a ti, llenarnos de ti, Padre. Hoy levantamos nuestra oración. Hoy caminamos, Señor Dios, para que tú, Señor Dios, puedas hacer tu voluntad, Padre. Padre, y también, Dios, hoy te rogamos, Señor, por último, Dios, que tú nos libres del mal, Jesús. Hoy en nuestra oración, Señor, en todo el mundo, Padre. Líbranos, Señor. Libra a nuestra familia. Libra a nuestros vecinos, Dios. Libra, Padre, a aquel que está sufriendo, Dios. Libra a aquellos que están postrados en una cama enfermos, Dios. De COVID o de otra cosa, Padre. Líbranos de la muerte, Dios. Líbranos de robo, de accidentes, Padre. Líbranos del pecado. Líbranos de la mentira. Líbranos de la soberbia. Líbranos del egoísmo, Padre. Hoy en esta mañana invocamos al Dios de nuestra salvación. Invocamos, así como Jabes, Padre, un día invocó a su Dios y Señor, tú le concediste, Señor, sus peticiones, Padre. Padre, hoy creemos que tú nos has concedido, Dios. Hoy creemos, Padre, que tú has tocado nuestras vidas, Dios. Hoy te amamos, hoy te adoramos, Dios. Hoy entregamos nuestra vida, Dios. Gracias.
porque sabemos que tú has escuchado nuestra oración. Gracias porque tú has tocado nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Adoramos a Dios, exaltamos a Dios. No tenemos a dónde ir, Padre. Señor, mi vida es vacía y hueca cuando tú no estás conmigo, Dios. Yo creo, Padre, que tú estás ahí. Dile, ahora pon tu mano en tu corazón y dile, Señor, yo sé que estás aquí, que estás aquí para amarnos, para mostrarnos, Señor Dios. E invocó Jabe, e invocó Jen, di tu nombre. Ahora di tu nombre, e invocó. ¿Quién invocó en esta mañana, Señor? Porque el Señor le concedió su petición. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno, por mostrarnos tu amor y tu misericordia, por mostrarnos tu bondad, Padre. Te adoramos, te amamos, Dios. Te bendecimos solamente a ti, Padre. Eres perfecto, único, real y verdadero, Dios. Te adoramos, Señor. Gracias. ¿Por qué no solamente dile gracias, Jesús? Gracias, Espíritu Santo, Dios. Hoy estoy aquí en esta mañana, reunido. No importa dónde estemos. Somos muchos, Señor. Somos tu iglesia esparcida en tantos hogares, Dios. Hemos dispuesto esta mañana para adorarte. Hemos dispuesto esta mañana para bendecirte, Dios. Gracias, Jesús, Dios. Te amamos, te adoramos. ¿Por qué no levantas tu mano y le dices, te amo, Jesús? Te amo, Espíritu Santo. Y todos decimos, amén, amén. Gracias, Jesús. Amén. Con tus ojos cerrados, empieza a decirle, Dios, tú eres santo, Señor Jesús. Eres bienvenido, Padre, a este lugar, Señor Jesús. Hemos apartado este día para ti. Hemos apartado, Señor Jesús, dejando atrás toda actividad, Padre. Solamente Jesús, porque tú la mereces, Dios. Solamente es por ti, Señor Jesús, rezamos hoy, Dios. Es por ti, Dios. Y al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Jesús, y tu aliento venga del cielo y dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Y se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Nuestro clamor
Santo Espíritu. Declaramos, Dios, que tú estás aquí. Sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, que todo corazón despierte al adorar. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Tú eres bienvenido, Jesús. Vamos, hermano, abre tu boca y dile, eres bienvenido, Señor Jesús. Yo declaro, Padre, con mi boca que tú eres bienvenido, Dios. Porque nada ni nadie importa más que tú, Jesús. Hoy quiero entregarte todo de mí, Dios. Olvidándome y despojándome de todo aquello que no permite que yo pueda entrar confiadamente al trono de la gracia. Y tú estás aquí, Jesús. Tú estás aquí, Dios. Dile la última vez, sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. Que todo corazón despierte al adorar. Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. Gracias, Dios. Levantamos nuestras manos delante de ti como un acto de gratitud y de exaltación a ti, Dios. Porque tú mereces toda la gloria, tú mereces toda la honra, Padre. El poder y la alabanza es para ti, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús. Amén. ¿Por qué le da un fuerte aplauso y le dice, eres bienvenido, Señor Jesús? Eres bienvenido, Padre Celestial. Eres bienvenido, Dios. Cierra tus ojos un momento, levanta tus manos y dile, Dios, gracias, Señor Jesús, por todo lo que me has dado, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy, Padre, puedo decir que soy libre, Jesús. Hoy puedo decir, Dios, que yo soy libre, Padre, porque es por ti, Señor Jesús. Alabamos a un Dios vivo, alabamos al Dios victorioso y todopoderoso. Ese eres tú, Señor Jesús. Y Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Y Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en los pies, lo siento en todo mi ser. Ya tengo
No puedo dejar de aplaudir y aplaudir todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. No es cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí. Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí. No puedo dejar de correr y correr todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Y mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios. Yo con mi mente me salvo. Justo a tiempo me salvó y yo le alabaré, todos los días lo haré. Quiero alabarle, mira lo que hizo Dios. De acá un buen enemigo yo fui yo, tomé lo que me robó, tomé lo que me robó, tomé lo que me robó. Si al campo enemigo yo fui yo, tomé lo que me robó, tomé lo que me robó, tomé lo que me robó. Y bajo mis pies, 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 Satanás está bajo mis pies. Bajo mis pies, 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 Satanás está bajo mis pies. Y Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Amén, Señor Jesús. Amén, Dios. Gracias, amado Padre, porque eres tú, Jesús. Porque es por ti, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Porque podemos gozarnos, Dios, con libertad, porque fue por ti, Jesús. Majestuoso Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí.
tus manos para terminar este tiempo y empieza a agradecerle a Dios. Empezamos este culto dándole toda la gloria a Él. Y ahora dile gracias, Jesús, por todo lo que has hecho, Dios. Por todo lo que eres, Jesús. Y por todo lo que tú harás, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, amado Padre. Señor, gracias, Dios, esta mañana, Dios, te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das, Señor, de estar una vez más a tu casa, Señor. Gracias, Jesús, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que ahora, Señor, nos muestras, que dice Romanos que aún siendo pecadores, Señor, Cristo murió por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tome asiento. Vamos a abrir el libro de Marcos. Buenos días a todos los que están viéndonos por esta parte de su computadora, celular. Y vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 2. Todo el libro de Marcos es interesante y vamos a tratar de subrayar algunas cosas. Marcos capítulo 2. Así que vamos a iniciar desde el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una buena abertura, bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hoy tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, de los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban en su manera dentro de sí mismo, les decía: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El libro de Marcos, como el evangelio de la mayoría, nos habla de muchos milagros del Señor. Pero aquí lo que más me interesa es esta parte. Aquí dice la palabra de Dios, dice aquí que cada vez que Jesús se encontraba en ciertos lugares, la fama se había extendido. Y la gente en su misma necesidad buscaba la manera de poderlo escuchar, de poderlo ver. Y nos hace pensar estas partes que cada vez que hablamos de Jesús, nuestro corazón tiene que arder, nuestro corazón tiene que tener un deseo ferviente de saber
sobre todo conocer cada día del Señor. Mire que yo quisiera compartirles un poco y decirle que si Dios nos ha perdonado y si Dios nos ha escogido, que dice la palabra de Dios que para que el Señor a muchos llama y a pocos escoge. Y yo no sé si seas de los que Dios te ha llamado. Está bien, Dios está llamando a las multitudes, Dios está llamando al mundo al arrepentimiento. Dios está llamando a todos, porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso habla de una salvación mundial, una invitación que está haciendo el Señor al mundo, ¿verdad? De que se arrepienta y vuelva a Él. Pero hoy sabemos que no podemos hacer un porcentaje y decir, pues bueno, el 1% son cristianos, el 1% musulmanes, el 2, 3, 4% católicos en el mundo, ¿verdad? Porque desgraciadamente mucha gente está buscando una religión y no está buscando a Jesús, ¿sí? Quiero que entendamos esta parte de que Jesús no es una religión, Jesús es la persona misma de Dios y que Él se manifiesta a través, ¿verdad?, de su amor y de su misericordia y creo que todo el ser humano en este mundo sabe realmente, yo creo, si no sabe, ha escuchado alguna vez que Dios existe y que Dios envió a su Hijo para perdonar pecados, ¿verdad? Y para que por medio de Él la gente se salve. La gente conozca de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro método, no hay otro medio en el cual pueden decir que vamos a buscar a Dios, pero mucha gente se ha equivocado. Inclusive nosotros como seres humanos nos equivocamos y a veces pensamos que nosotros pertenecemos a una parte religiosa y yo podría decir que no. Yo puedo decir que nosotros conocimos al Señor personalmente, cada quien conoce al Señor personalmente, ¿verdad? Y yo le decía hace un rato que Dios siempre tiene los brazos abiertos para perdonarnos cuando nosotros confesamos nuestros pecados, pero también nos llama y nos escoge, ¿sí? Imagínense que, por ejemplo, entre 7,000 millones de seres humanos en el planeta, seas que todos, como dice Pedro, 2 de Pedro 3:9, dice que el Señor no retarda su promesa, según como algunos la tienen por costumbre. Dice que no, sino que es paciente para con todos, para que todos procedan al arrepentimiento, dice. El mensaje es el mensaje es que la salvación que está brindando el Señor es al mundo, no importando la raza, no importando la tribu, no importando el color, no importando la posición social, económica, no importa nada de eso. El Señor está enviando su salvación o está aventando la red al mundo para que la gente de alguna manera venga al arrepentimiento y venga y escoja al Señor Jesús como su Salvador, como su Rey y como su Redentor. Y es por eso, ¿verdad?, que entre toda la multitud, entre todo lo que el Señor está llamando, muy pocos son los escogidos, como hace un rato. Son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Y aquí es donde tenemos que no solamente alegrarnos de que somos escogidos, sino tenemos que alegrarnos no de que fuimos llamados, sino de que fuimos escogidos. Eso es lo que nos tiene que animar más y hacernos sentir también que somos escogidos y podemos decir que somos privilegiados de que Dios haya puesto sus ojos en nosotros. Y aquí vemos algo, un milagro sucede aquí. El milagro no es para todos aquí, porque Jesús está dando una palabra, está dando una predicación, pero sucede un milagro. Y quizás si no hubiera sido por esos religiosos escribas que estaban interrogando al Señor, quizás no hubiera sucedido un milagro. Quizás nada más el Señor le hubiera dicho: tus pecados te son perdonados. Era todo, ¿verdad? Ellos venían por un milagro físico, pero sucedió un milagro
de entre la vida y la muerte que tenía que ver con la salvación o con la perdición. Pero el Señor, al ver la dureza de esos religiosos, al ver el juicio que habían levantado con el Señor los confronta y les dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder y autoridad, no solamente voy a traer una salvación a este hombre, sino lo voy a sanar. Se llevó el paquete completo, ¿verdad? Así que nosotros llevémonos el paquete completo de que no solamente hemos sido salvados y perdonados, sino también hemos sido escogidos. Cuando, no sé, ¿verdad? Usted qué tipo de deporte le guste, no lo sé. O en las escuelas, cuando a usted le gustaba participar o no le gustaba participar. O en los grupos familiares le gusta participar en la dinámica de la enseñanza, ¿verdad? Yo conocí le voy a platicar algo porque lo relaciono con esto. En la iglesia donde estábamos, teníamos una líder que siempre se apoyaba en una hermana. Y la líder le decía a la hermana, oye, ayúdame a ir a hacer el aseo. Oye, no seas malita, ponte de ujier. Oye, y siempre la tomaba. Y un día ella va conmigo y me dijo, oiga, pastor, le traigo una queja. Le digo, ¿qué pasó, hermana? Dice, pues mi líder dice, nada más quiere que yo haga todo. Quiere que me ponga de ujier, quiere que haga el aseo, todo yo. Y yo le preguntaba y le decía, ¿y te molesta o estás en desacuerdo? Dice, pues es que yo no sé qué trae conmigo, pero siempre todo yo. Y yo le decía, deberías de sentirte privilegiada de que seas tomada en cuenta. Es Dios el que te está promoviendo, es Dios el que ve en ti una fidelidad, no es que te carguemos la mano. Y a veces esa parte vemos, ¿verdad? Cuando alguien en ese sentido nos carga la mano, pensamos que tiene algo contra nosotros esa persona. Imagínate que Dios hoy te está llamando para salvación, pero te está llamando también, pero te ha visto con ojos de misericordia y te está diciendo, te he escogido entre la multitud, entre los que se agolapan. Dice, ahí dice que había muchísima gente, que ya no cabían y que era insuficiente. Dice en esta versión, dice, se aglomeraron tanto que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras predicaba la palabra el Señor Jesús. O sea, un lugar, ¿verdad? Un lugar donde la gente ya no cabía. Yo te hago una pregunta, ¿tú quieres ver al Señor Jesús personalmente o quieres verlo en multitud? ¿Verdad? ¿Cómo disfrutarías tú? Con mucha gente y tú estar hasta allá y no poder pasar o saludarlo siquiera al Señor, o tener poca gente y poderte acercar y a veces decimos, yo quiero la atención, ¿no? Yo quiero la atención. Me acuerdo que una vez, una cuñada decía, es que yo quiero, bueno, mi esposa decía, yo quiero hablar con mi hermana, o ella le decía, cuando le dice pastora, a veces le dice carnala, ¿no? Pero de repente dice, yo quiero hablar con Jenny, dice, y nadie me deja, nadie. Cuando voy acercándome, ya llegó una, ya llegó el otro, ya llegó el otro. Y yo le digo, no te enojes. Le dije, tú tienes las puertas abiertas de la casa y tú puedes ir a verla cuando quieras. Ese es el privilegio. Y así es Dios. Así es el privilegio que tenemos con el Señor. Así que, hermanos, esta historia en Marcos 2 creo que nos enseña muchas cosas cuando nos ponemos a detallar o tener ese detalle de estar leyendo la Escritura. Nos vamos dando cuenta que en estos versículos que estamos leyendo sucedió algo increíble. Algo increíble. No solo vino la salvación, sino vino un milagro. Un milagro. Y yo creo que la salvación ya vino a tu vida y ahora no sé si te hace falta el milagro o ya sucedió un milagro en ti. Así que tenemos un inmenso grupo de personas. Jesús predica la palabra.
es decir, la Biblia. Jesús siempre se enfoca en la palabra de Dios. Su mensaje de Jesús fue la palabra de Dios. Exclusivamente. Él no se desvió de nada. Él no trajo filosofías huecas como habla Pablo. Él no trajo metafísica. Él no trajo algo, ¿verdad?, que solamente estimulara a la persona. Él trajo algo que llegó al corazón de toda la persona que estaba en esos momentos. Hizo el milagro. Hizo el milagro y mucha gente empezó a mirar, inclusive juzgaron y dijeron: jamás habíamos visto esto. Imagínense cuántos esos tiempos de Jesús, al final que acabamos de leer, dice: nunca hemos visto, ¿qué dice? ¿Cómo dice al final? Tal cosa. Jamás habíamos visto algo. En el verso 3, ahí mismo, dice: entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Como no podía acercarse a él a causa de la multitud, hicieron una abertura en el techo y por ahí bajaron el techo en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, les dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Yo la vez pasada hablábamos de esta cuestión. Y yo le puedo decir que voy a recopilar de la vez pasada que yo compartí esta parte. Cuando tú te acercas a Dios, ¿por qué te acercas? Podemos acercarnos a Dios de muchas maneras, por muchas maneras, voy a decirlo de esta manera. Cuando tú oras, por ejemplo, al orar, ¿qué esperas tú? Por ejemplo, yo me acerco a orar y yo le pido a Dios: Dios, bendice mi trabajo. Esa es mi petición, ¿verdad? Otra petición que puede decir: Señor, guárdame del hombre malo. Señor, guárdame de los accidentes. Líbrame, en mi caso, líbrame de choques, de atropellar a alguien, de encontrarme con gente violenta. ¿Me explico? Y esa es quizá mi oración. Pero resulta que en el transcurso del día sucede todo lo contrario. Sucede que de repente estuviste a punto de chocar. Sucede que de repente te dijiste de palabras con la persona, con persona que te encuentras. Y tú te acuerdas y dijiste: Señor, pero si yo oré para que no sucediera esto. Y parece que está sucediendo todo lo contrario. Pareciera, mire, quiero agarrar esta parte y como ejemplo del paralítico, ¿verdad? Porque los hombres que llevaban al paralítico, ¿cuál era su fin? Al llegar a Jesús, su fin de ellos era que el paralítico fuera sanado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué fue lo que recibió? Primero, ¿qué fue lo que recibió? Perdón de pecados, salvación. Y ellos seguramente se quedaron decepcionados. Porque dice Jesús que vio la fe de ellos, ¿verdad? Y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ellos no venían por eso. Ellos venían por un milagro, para que este paralítico pudiera caminar. Eso es lo que esperaban. Pero resulta que Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Ahora déjame decirte, ¿por qué sucedió el milagro? ¿Por la necesidad del paralítico? No. ¿Por qué sucedió el milagro? ¿Saben quién provocaron que sucediera un milagro? ¿Quién cree que provocó para que sucediera un milagro? Los religiosos. Mira lo que dice en el versículo 7. Mira los religiosos. Cuando Jesús les dice que tus pecados te son perdonados, ¿qué dijeron los religiosos? En esta versión dice: ¿por qué
¿por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecado? Sino solo ¿quién? Dios. ¿Quién provocó que sucediera el milagro? Los 4 que llevaban al paralítico, la multitud, o fueron los religiosos. Déjeme decirle una cosita. Y yo te planteaba esto. Mire, quiero que entendamos esta parte. Tú oras por lo que yo te dije hace un rato, ¿verdad? Y sucede todo lo contrario. Pero en eso inesperado, eso que tú estás esperando, que era todo lo contrario, según a tu petición, sucede lo contrario. Y en ese transcurso ya desequilibró tus emociones y probablemente trajo una decepción, ¿no? Y dices, pues yo pedí, en mi caso decía, yo pedía trabajo, yo pedía que me fuera bien, yo pedía que no tuviera accidente, yo pedí que no tuviera problemas, pero resultó lo contrario. Resultó lo contrario de lo que tú habías pedido. Pero a veces nosotros vemos la parte mala solamente, como seres humanos, ¿verdad? Vemos la parte siempre mala y la juzgamos inmediatamente, la juzgamos. Y no sabemos que en esa parte puede suceder un milagro. ¿Saben que a veces, no sé, a lo mejor usted no, ¿verdad? Y yo a lo mejor sí. Por ejemplo, inmediatamente interrogo a Dios. Interrogo a Dios y yo le digo, Dios, y empiezo a hablar. Y empiezo a decepcionarme. Y empiezo a reclamar por así a Dios. Y no espero el final de la historia, voy a decirlo de esta manera. Y no espero el final de la historia. Es decir, no espero lo último. ¿Qué hubiera pasado? ¿Por qué le platico esto? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, el paralítico? Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y esta persona se lo voy a hacer así, ¿verdad? Y esta persona se decepcionaron. Se dieron la media vuelta y se fueron decepcionados, tristes, porque no sucedió el milagro de lo que ellos esperaban. Pero ellos esperaron al final. ¿Me entiende? A veces nos emociona. Yo te puedo... Ahora quiero que entiendamos esta parte. Para Dios, mira, Jesús dijo estas palabras y se lo voy a plantear porque me queda poco tiempo, pero le voy a decir esta parte. Dice la palabra de Dios que si tu ojo te es ocasión de pecar, ¿qué dice? Sácatelo. Y si tu brazo y tu mano, córtatelo. Porque es mejor entrar ¿qué? Al reino de los cielos como tuerto, manco o cojo, que todo tu cuerpo se pierda en el infierno. Así dice. Ahora, yo te lo voy a plantear algo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre tenemos que esperar al final de la historia. Porque el final es lo más interesante. Es lo que le da la esencia del poder de Dios. Es decir, que cuando te esté esperando, te está pasando todo lo contrario. Como hijo de Dios, en vez de interrogar a Dios, esperemos el final. ¿Verdad? Esperemos el día que termine. ¿Me entiende? Como que a veces actuamos en el intermedio, ¿no? Como decimos, ya sucedió y ya no va a cambiar. Pero le decía hace un rato, ¿verdad? Si hubieran dado la media vuelta, ¿qué hubiera pasado si el paralítico y los 4 que le llevaron se hubieran dado la media vuelta y se fueron? ¿Sabe por qué? Porque a veces a nosotros nos importa más lo físico que lo espiritual. A veces nos importa más tener el dinero en manos que tener fe. A veces así pasa. ¿Sí? Así que en esta última parte ellos estaban en lo correcto, ¿verdad? Y Jesús en el siguiente, cuando los interroga y les dice, y quiero terminar con esto, ¿qué es más fácil decir? Al paralítico. Fíjate, aquí los confronta y le dice, ¿qué es más fácil decirle al paralítico?
¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Seamos sinceros. Para la gente era más fácil, porque Él les dice, y les pregunta, y les comenta, y los interroga, y les dice, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla o tu lecho y vete. ¿Qué es más fácil? Para ellos, la gente decía, para nosotros es más fácil, tus pecados te son perdonados, porque jamás hemos visto un milagro. Y aparte no creo que este paralítico se levante. No creo. Es más difícil que un paralítico se levante o que alguien te diga, estás salvado, ¿verdad? Pero para el paralítico y para las 4 personas lo que más le importaba era la sanidad. Pero para Jesús no era tan importante. Fíjense nada más, parece que no nos ama Dios. No, no es eso. Pero ¿qué sucede? Es una pregunta que tenemos que pensar. ¿Cuál es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Eso es fácil de decir porque nadie puede ver, pero es mucho más difícil de hacer. Solo Dios puede perdonar el pecado, pero al decir al hombre paralítico, levántate, toma tu camilla, camina, eso es lo que puede todo en juego, todo estar mirando. Así que en el versículo Dios Jesús continúa diciendo, en el 10, pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió hacia el paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó, tomó su lecho y se fue. A la vista de todos estaban asombrados. Un milagro acaba de suceder. Un milagro que espera todo el ser humano. Cuando uno no tiene dinero y oyes una palabra que te dice, confía en mí, y uno dice, yo lo quiero tener, y te está oyendo una palabra, confía en mí, pero tu interior está diciendo, no quiero tener ya, para poder descansar. ¿Sí? Es difícil confiar en Dios cuando la circunstancia, cuando nos está agolpando la tormenta y la situación. Pero termino con esto. Espera hasta el final de la historia, porque un milagro va a suceder. ¿Me entiende? Si los doctores te dicen que tienes fase terminal, o si los doctores te dicen te quedan días de vida, no le creas, espera el final. Espera hasta el final, porque hasta el final va a suceder un milagro, y ese milagro es de Dios. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, Dios. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Dios, que hemos leído en Marcos, Señor. Esa historia fascinante, extraordinaria, Dios, de este paralítico, Señor. Padre, no solamente nos enseñaste tu milagro, Dios, que hiciste, Dios, sino la gente, Señor, se quedó asombrada. Se asombraba por lo que hablabas, por lo que decías, Señor, porque usabas la palabra del Padre, Señor. Pero también, Señor, la autoridad que se te había delegado, Señor, la usaste para que el nombre de Dios fuera glorificado y para que la gente de alguna manera abriera sus ojos y empezara a creer en ti, Señor. Señor, Señor, riesgoso esta oración comprometedora que vamos a hacer, Señor. Pero Padre, en el nombre de Jesús, solamente el Espíritu Santo nos puede dar la fuerza para canalizarnos a tu palabra y para creer, Señor, en ti, Señor. Señor, habrá cristianos, Señor, que quieren ver milagros. Pero habrá otros cristianos, Señor, que quieran disfrutar de tu presencia, Señor. Que quieran sentir su paz, Señor. Que quieran sentir, Señor, tu cercanía, Señor, para poder vivir confiados en ti, Señor. Enséñanos a vivir, Señor, aún sin los milagros, Dios, aunque sé que los haces, Dios.
Pero que los milagros no sean, Señor, que nos activen la fe solamente, Señor, sino que sea la relación contigo, Señor, que nos esté activando la fe, Señor, para caminar, Señor, en estos valles, Señor, que nos hemos encontrado, en estos desiertos, Dios. Señor, así como el pueblo de Israel caminó en el desierto, mirando la gloria misma tuya, Señor, mostrando tu poder, Señor, manifestándose la provisión en cada esos, Señor, 40 años que pasaron en el desierto, Señor, miraron tu gloria, Dios. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Gracias.